Esperando la palabra del Señor, amén. Y quiero que me acompañe, por favor, al libro de Isaías, capítulo 61. Para dar un poquito la introducción a lo que quiero compartir en esta noche, amén. Isaías, capítulo 61, el versículo 1. ¿Está el Espíritu del Señor sobre usted? Amén. Y acá hace la declaración y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Señor, es tu palabra, Dios mío, fiel y verdadera, Señor, que ha de romper argumentos, ha de traer libertad, Señor, aquel que está cautivo, Señor, aquel que está preso espiritualmente, Señor, y aún quizás, Señor, en algunas ocasiones, situaciones, Señor, esa cárcel física, Dios mío, están presos de situaciones, presos de cosas, Señor, de la vida, Padre, pero en esta noche, Señor, creemos que el Espíritu del Señor está sobre nosotros, Señor, y por eso publicamos la libertad, declaramos la libertad sobre los cautivos por medio de tu palabra, la apertura de la cárcel, Señor, para que puedan disfrutar de una vida en el Evangelio, una vida en ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Acompáñame ahí al libro de Primera de Samuel, que es el pasaje en realidad que quiero trabajar un poquito en esta noche, ¿sí? Esto como introducción, lo que el Señor nos dejó como mandato, ¿sí? Allí establecido de alguna manera, ¿no es cierto?, por recibir la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Amén. Entonces tenemos la unción del Espíritu Santo y dice que esta nos envía a predicar y a publicar la libertad a los cautivos, ¿sí? Y esa apertura de la cárcel de las personas, ¿sí? Yo recuerdo momentos donde cuando conocí al Señor estaba pero totalmente perdido, cautivo en un montón de situaciones, de cosas de la vida, ¿sí? Cosas que hoy el mundo las llama comunes, normales, ¿sí? Pero el Señor me trajo libertad, amén. Y bueno, por eso puedo estar acá y compartirle un poquito sobre esto. Pero hay algo que pensaba y meditaba, que muchas veces estando en el Señor, estando sirviendo al Señor y muchas veces buscando, ¿sí?, o caminando con el Señor, he tenido momentos en los que he caído en alguna cautividad, ¿sí? Y ahí me pongo a pensar, digo, pero si yo estaba caminando, estaba buscando y estaba de alguna manera haciendo y sirviendo o intentando servir al Señor, pero me pasó que caí en eso. Y ahí le voy a compartir un poquito por qué y dónde encontré que estaba quizás esa fisura y dónde está muchas veces en el pueblo, ¿sí?, de Dios, en muchos de nosotros, ¿sí?, que cedemos a muchos de los que están del otro lado, ¿sí? Voy a compartir 1 Samuel capítulo 30, versículo 1, dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David, ¿qué hizo?
se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Y después dice que David hizo como el Señor le fue guiando, ¿no es cierto?, con los hombres allí, ¿sí? Entonces vemos que cautivo es una persona que ha sido tomada prisionera por un captor o un enemigo, ¿sí? Y es estar privado de su libertad. Algo que me gustaba que de lo que estaba estudiando, ¿no?, que esta persona que está haciendo, que fue cautiva, que fue llevada como presa, ¿sí?, no puede decidir de hacer algo. A mí me gusta ver, le cuento así un poquito, me gustan las series de policiales, ¿no? Y ayer estaba justamente mirando un pedacito allí, un capítulo, ¿no?, donde estaban llevando una persona que estaba presa, ¿no?, y para moverse para todo lo que quería hacer, para ir al baño, ¿no?, tenía que pedir permiso a los que estaban custodiándolo. No podía hacer nada por su propio medio, ¿no es cierto? No lo podía hacer. Entonces como que me aclaraba un poquito el panorama de ver a una persona que está presa. Sigo ahí, un muchacho, creo que la otra vez ya lo había hablado sobre este joven, lo tengo ahí, es un muchacho que antes lo tenía en un grupo allí, pero se apartó del Señor y está preso, había salido hace poquito, volvió a entrar, y veo su vida que está de alguna manera muy condicionada, no puede disfrutar de la libertad física que nosotros podemos disfrutar, de salir, de hacer compras, de salir a hacer un paseo, ¿no? Tantas situaciones que disfrutamos con la libertad que el Señor nos dio a cada uno de nosotros, ¿sí? La cautividad implica la pérdida del libre albedrío, ¿sí?, que es el poder de decisión, la imposibilidad de moverse o actuar sin la supervisión o consentimiento del captor. O sea, como le decía, ¿no?, este que estaba preso, que para ir al baño tenía que pedir permiso, para hacer tal cosa, quiero mirar para allá, ¿puedo mirar para allá? Bueno, sí, mirá para allá, o no podés mirar, ¿sí? Entonces el captor le autoriza o no de poder moverse, ¿sí? Es un estado de prisionero. La persona cautiva es por definición un prisionero, alguien retenido contra su voluntad. La libertad es una meta de esa persona, que es más, o sea, pasa en ese capítulo, como le decía, ¿no? La persona ahí trata de pelea, ¿no es cierto? Se arman ahí a los tiros en el avión, porque la persona quería escaparse, quería salir de esa condición. Justo hablaba con Ani hace un momento antes de empezar y hablábamos de un tema, ¿no?, de alguien que es cautivo aún estando en Cristo por los pensamientos. La persona que no puede moverse, no puede tomar las decisiones correctas para su vida, para poder tener esa libertad, porque esta persona está presa de pensamientos, de situaciones, de una condición del corazón, ¿sí? Entonces ahí entraba lo que es la cautividad espiritual. Yo me anoté acá. La cautividad espiritual, además de la física, se refiere a la condición de ser esclavos del pecado, de las malas actitudes y la ira descontrolada. Si vamos allí al libro de Romanos capítulo 7, donde el apóstol Pablo está hablando, ¿no?, sobre el pecado que mora en él, ¿sí?, que él es esclavo del pecado. Dice, porque quiere hacer lo bueno y lo bueno que quiere hacer no lo hace, ¿sí? Y así, ¿no es cierto?, dice la palabra que él está siendo preso de eso. De alguna manera está cautivo en situaciones de pecado, porque creo que cada uno de nosotros, como decía el salmista allí, hemos sido concebidos en pecado, ¿no? Y hay algo, ¿sí?, que trasciende, ¿no es cierto?, en lo que es espiritual para nuestras vidas. Somos de alguna manera esclavos de, pero si Cristo vino para librarnos del pecado, vino a librarnos de la maldición de la muerte,
pero dice allí que esa condición nos lleva muchas veces a malas actitudes, ¿sí? Y a una, me gustaba eso que encontré que dice, a la ira descontrolada. Mi esposa me conoce, sabe que cuando estoy pasando alguna cosa, parece que estoy enojado, estoy nervioso, me agarra la ira. Y es algo que no puedo controlar, es algo que no puedo contener, ¿no? Porque me excede, o sea, no es algo que yo quiera hacer, sino que me posee. Y ahí entiendo que estoy siendo cautivo, estoy siendo cautivado por algo, ¿sí? Que, ahí les enseña a mi esposa, que necesito realmente tener libertad para poder expresarme. A veces me cuesta quizás, no sé, hablar o tocar un tema, hablar de algo que me esté pasando, ¿sí? Entonces uno lo canaliza de esa manera y parece que tiene que ver con lo que dice ahí en el libro de Romanos el apóstol Pablo. Y digo que en el tiempo de Samuel, y pasaron tantos años a lo que enseña luego el apóstol Pablo, pero tiene tanto poder para nosotros, tiene tanto poder que nos dejó establecido para que caminemos conforme a lo que el Señor quiere. Amén. Dos cosas importantes que me anoté aquí. El versículo 6 dice que David se angustió mucho. ¿Qué le pasó? Se angustió y se quedó llorando a un costado con todos los demás. Y no hizo más nada para poder salir de esa condición de lo que habían perdido. ¿Sí? No, dice que David se fortaleció en Dios. Amén. Se fortaleció en su Dios. Ani nos decía, nos compartía ayer al principio, Jehová, Dios mío, castillo mío, esperanza mía. Amén. ¿Sí? David declaraba, Dios era su fortaleza. Amén. David declaraba esto, ¿sí? Y se fortaleció en Dios para buscarlo y para pedir dirección a Dios. La persona que está cautiva, ¿sí? Yo creo que allí las mujeres, los niños, ¿no? Habrán clamado a Dios, habrán tenido temor porque todos habrán pensado que iban a morir, ¿sí? en manos enemigas. David estaba con los hombres, habían ido a otra ciudad y allí viene el enemigo, ¿sí? A sitiarlos, vino a llevarse cautivos. ¿Saben de qué se apoderó este pueblo de Amalek? De los débiles. Y ahí empiezo a entender, claro, cuando yo estoy débil, cuando mi hermano está débil en la fe, es llevado cautivo. No miremos hoy los que no están por la lluvia, pero pensemos en muchos de nuestros hermanos que han sido llevados cautivos, con un argumento, con una situación, con algo que el enemigo puso en su corazón. Y dejó de congregar. Y le faltó la fuerza y le faltó la fe. Entonces estuvo a merced del enemigo. Porque quizás no vino a fortalecerse en el Señor. Usted vino a fortalecerse en el Señor hoy. Bueno, los que están del otro lado también, ¿sí? Que están allí escuchando. Pero dice que David se fortaleció. Hablábamos con mi esposa y en un momento me decía, hace un tiempito, ¿no? Me decía, el Señor me dio una palabra y está en Efesios 6:10, para los que están anotando. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vuelvo a Pablo. El apóstol Pablo hablaba lo mismo que pasaba en este momento David. Se fortaleció en Dios porque entendía que esa fortaleza que venía del cielo lo iba a llevar para permanecer hacia el propósito que Dios tenía. Amén. Y que Dios tiene para con nosotros. Segundo, me anoté que en el versículo 8, David consultó al Señor diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dios le da una palabra, Dios le da una promesa de que esos cautivos hoy van a ser liberados. ¿Usted recibe la promesa? Tiene una palabra, tiene una promesa de parte de Dios que esos cautivos, aquel hermano, el esposo, la hija, el hijo, el pariente que sea,
va a recibir la libertad de la cautividad. No sé en qué momento fue sitiado, porque no sabemos cuándo pasó, pero en un momento pasó. En algún momento de la vida, el enemigo vino para apropiarse de su mente, para apropiarse de sus pensamientos, para cautivar su mente, para que no se pueda levantar. ¿Sabe por qué fue? Porque quizás estuvo débil en la fe, quizás dudó la palabra, quizás dudó lo que Dios le estaba hablando, y no se pudo levantar, y no pudo avanzar, no pudo recibir allí la palabra con libertad para que haga ese efecto. Pero hoy vamos a orar por esos cautivos. Amén. En el versículo 16 dice que los llevó pues, está hablando, ¿sí?, de los amalecitas, ¿sí? Había un siervo egipcio allí que, bueno, que David de alguna manera le perdonó la vida, ¿no es cierto? Bueno, él decía que si no los mataban, él los iba a llevar donde estaba, ¿cómo es? El resto de la gente, ¿no es cierto? La gente, las mujeres y los niños que habían sido llevados cautivos. Y dice, los llevó pues, y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y saben que esto me hizo ruido, ¿no? Porque el enemigo, cuando puede cautivar a los hijos de Dios, hace fiesta. Así como hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, el enemigo hace una fiesta, hizo un gran banquete, porque habían tomado el botín. Y tenían allí a las mujeres, tenían a los niños, habían cautivado a todas aquellas restos de familia, digamos, ¿no es cierto?, de aquellos hombres. Amalek tenía una gran particularidad, que era de aprovecharse de los débiles, ¿sí? Un pueblo que tenía esa particularidad se aprovechó de la mala condición física de Israel para atacar a los más débiles. Una cultura caracterizada por el daño a los débiles. Dañaba, solo porque sí. Ahí trataba de buscar a ver si lo había hecho con otros pueblos. Había algo que se manifestaba, era más que nada contra el pueblo de Israel, pero con los débiles. Y digo, si mi hermano está débil en la fe, ¿es presa fácil del enemigo? Si yo estoy débil en la fe, soy presa fácil del enemigo. Cualquier pensamiento, cualquier situación me va a cautivar y me va a dejar cautivo, me va a dejar preso y no voy a poder salir fácilmente, ¿sí? Voy a perder esa libertad. Amalek, mire qué poderoso, ¿no? Dice, es un espíritu destructor que trae en tu vida, en tu familia, descendencia, conflictos, peleas, separación, adulterio, el enojo y como consecuencia destrucción familiar. Wow. Amalek no solamente es allí lo que vemos relacionado en la historia, sino que es lo que viene a ser. Porque es un espíritu que trae daño en la familia, que trae daño en tu vida espiritual, en tu vida emocional, ¿sí? Dice, como consecuencia de la destrucción familiar. ¿Por qué? Ay, claro, bueno, vos ya quizás decís, bueno, me empiezo a cansar porque tengo que orar por esto, orar por aquello, orar por aquel, orar por el otro, orar por esto, orar por lo otro. Y a veces parece que cansa la guerra, ¿no? Que cansa la lucha. Y vos lo mirás a tu familiar allí y pareciera que no pasó nada. Y vos estás desgastándote y pareciera que Dios no escucha. Pero ¿sabe qué? ¿Recibiste la promesa? ¿La creíste? ¿Te fortaleciste en el Señor? Porque mientras que, dice, el hombre exterior se desgasta, el interior se va renovando y se renueva y se renueva. Y nos tenemos que fortalecer en Dios. ¿Para qué? Para poder ver
la libertad de esos cautivos. Y yo pensaba, digo, a ver, ¿en qué soy llevado cautivo? En esto muchas veces vuelvo a reincidir, como que hay una cautividad. A veces parece que, digo, ¿qué me está pasando? Pareciera que en un segundo se me fue la palabra, se me fue la paloma, se me fue la unción, y digo, ¿dónde está todo eso que hasta hace un ratito estaba acá en mí? Y de repente parece que desapareció. No sé si a usted le pasa que parece que se le hace un bloqueo en la mente. Eso es una cautividad. Quizás por hacer algo, quizás, no sé, por mirar algo, por algún pensamiento, alguna cosa. Digo, y es como que está la lucha entre la carne y el espíritu. Y eso es lo que representa Amalek, esa lucha, ¿sí? de lo carnal. Porque la carne, ¿qué quiere hacer? Pecar. Como decía Pablo, ¿sí? La carne quiere hacer lo que es de la carne. Y se opone a lo que es del Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros comprendemos que esa lucha espiritual y ese espíritu que viene a traer, como decía allí, estoy leyendo, el enojo, esas peleas, la separación, el conflicto, hay un espíritu que vino a traer una cautividad en ese que está tomado, ¿sí? Podemos visualizar, ¿sí? Un hijo, una hija, un hermano, una hermana, el esposo, la esposa, podemos visualizar. Porque no es algo físico, quizás no está preso, pero sí está preso en pensamiento, está preso en una condición del corazón que no puede salir por sí mismo, no puede salir. Por eso el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Y hablamos, ¿no?, del evangelismo. Vamos a salir a evangelizar, a salir a predicar, a hacer la obra de Dios, porque el Espíritu del Señor está sobre nosotros y es lo que tenemos que hacer. Pero cuando lo hacemos creyendo que vamos a publicar la libertad de esos cautivos y que vamos a abrirle, ¿sí?, la cárcel espiritual en la que están, en el error del camino, el Señor se va a glorificar. Amén. Amén. Y levantaremos allí después lo que dice el resto de la palabra, ¿sí? Amalek lo que quiere impedir es tu avance hacia la conquista de los sueños y propósitos que Dios te dio. Wow. Quiere impedir tu avance hacia la conquista de los sueños y el propósito que Dios te dio. ¿Tenés sueños en Dios? ¿Tenés sueños en Dios? Amén. ¿Sí? ¿Tenés un propósito que Dios te haya dado? Entonces necesitamos levantarnos y fortalecernos en el Señor. Porque esa situación, podemos llamarle como sea, ¿no? Allí lo que veíamos de acá, ¿no? Se llevaron cautiva a la familia. Bueno, puedo decir, tengo el conflicto, tengo la lucha, tengo la prueba, tengo tal adversidad. Yo tengo que hacer lo que hizo David, fortalecerme en Dios. Fortalecerme en Dios. Levantarme en Dios y decirle, bueno, Dios, ¿qué es lo que querés? ¿Qué es lo que va a pasar con esta situación? Dios, ¿los voy a poder ganar? ¿Los voy a poder conquistar para vos? ¿Voy a poder hacer que esta persona se vuelva a vos? ¿Voy a poder hacer que mis hijos permanezcan en Dios? ¿Voy a poder hacer que mis hijos se vuelvan a levantar en ti? Bueno, Dios te está diciendo que ciertamente los vas, ¿sí? Como decía acá, versículo 8, síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a esos cautivos. Pero ¿sabes qué? No tenés que olvidar de fortalecerte en Dios, porque es lo que te va a dar la fuerza para sostener esa guerra espiritual. Es fortalecernos en Dios para sostener esa guerra espiritual que tenemos que enfrentar. Podemos decir, bueno, Dios pelea por nosotros. Sí, Dios pelea por nosotros, pero yo tengo que orar y yo me tengo que fortalecer, porque en la primera de cambio, en la primera quizás que no vea lo que Dios me dijo, lo que Dios me prometió, ¿qué va a pasar? Me voy a desanimar,
me voy a caer, me voy a frustrar, me voy a dejar cautivar la mente por el engaño de Satanás, por la mentira, porque eso es lo que él quiere hacer. Amén. Mire lo que decía el salmista David en otro momento. Allí yo tengo el Salmo 142. Él estaba allí en la cueva de Adulam. Y mire cómo estaba su alma, ¿no? Que él le decía en el versículo 7, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Leía otra versión que decía, porque tú eres bueno para mí. Porque tú eres bueno para mí, decía. Pero saca mi alma de la cárcel. El alma, donde están nuestras emociones, donde está allí nuestra voluntad. Y veía a David, me imaginaba a David en esa otra situación, ¿no? De angustia, de dolor, de tristeza, pero él le decía, Señor, saca mi alma de la cárcel. No quiero estar en la cárcel espiritual, no quiero estar en esa cárcel quizás emocional, quizás guardando rencor, guardando odio, guardando un resentimiento. Eso es una cárcel espiritual. No quiero seguir guardando los malos pensamientos, no quiero seguir guardando cosas que realmente no me edifican. Necesito fortalecerme en el Señor para que Él pueda sacar nuestra alma de la cárcel. Y era un clamor, ¿no? Era una petición, una oración de David que decía, Dios, saca mi alma de la cárcel. Él estaba en esa condición. Ah, ¿pero qué? ¿Pero era el rey? Sí, ¿y qué? ¿No era humano? Somos tan limitados, somos tan finitos a veces, que todos estamos expuestos. Pero si nos fortalecemos en el Señor nos va a dar la victoria y realmente vamos a poder alcanzar, vamos a poder conquistar el plan, el propósito y todo lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Amén. Yo quiero invitarle a que pueda ponerse de pie. Esto es lo que el Señor puso en mi corazón en esta noche. Y quiero más que nada orar para que juntos podamos orar por aquellos que están cautivos. Orar por hermanos, orar por aquellos que han dejado las filas del Evangelio. Se ha debilitado su fe. Estas semanas, ahí es donde nace esta palabra. Me tocó orar por las familias los días martes. Familias, y allí me venía esta palabra, y allí donde el Espíritu Santo me ministró y me hablaba